Gracias, Carlos. Bueno, por último, mi presentación se va a estructurar alrededor de tres ejes. El primero, que trata de explicar algunas de las razones que complementan algunos argumentos ya presentados por la reciente expansión del populismo, y lo voy a ligar a este proceso a la tercera oleada democratizante que lleva a la expansión de la democracia liberal. En segundo lugar, voy a hablar que la actual centralidad política del populismo se complementa también con una centralidad conceptual, en donde el populismo dentro de la teoría política se ubica como, o se propone como un concepto central de la teoría democrática. Y por último voy a hablar de el populismo en el gobierno, es decir, que gran parte de la literatura se ha centrado en el populismo como una estrategia para el acceso al poder, y debemos prestar más atención también al populismo como un ejercicio gubernamental. Bueno, en primer lugar, sobre las razones de la reciente expansión del populismo, creo que la literatura tradicionalmente sobre el populismo ha llamado la atención sobre las relaciones íntimas que existen entre el populismo y la democracia liberal. Por lo tanto, no debe sorprendernos que las formas modernas de populismo se vuelvan particularmente relevantes en aquellas coyunturas históricas caracterizadas por el triunfo y la difusión del modelo liberal de democracia. De hecho, el populismo moderno, en esta versión electoral que señalaba Vicky, nace en las postrimerías de la Segunda Guerra Mundial, luego de la derrota del fascismo que inauguraría la segunda oleada democratizante. La derrota del comunismo, por lo tanto, y de las distintas variantes del autoritarismo militar en América Latina, dio impulso a una oleada de expansión democrática que esta vez tuvo una significativa extensión numérica y geográfica. Una oleada que comienza en los 70s en el sur de Europa, se expande a América Latina y Asia, y retorna luego a Europa Central y del Este, luego de la quiebra del sistema soviético. Este proceso impresionante de difusión de la democracia liberal fue interpretado por algunos como el triunfo final de este modelo de democracia sobre sus adversarios. El conocido ensayo de Francis Fukuyama se planteaba si el cierre del ciclo de la Guerra Fría no solamente implicaba la finalización de un periodo histórico, sino de la historia misma. Nos encontramos, se planteaba, en los umbrales de una nueva etapa de la humanidad caracterizada por la universalización de los ideales de la democracia liberal. La pregunta de Fukuyama pronto encontraría una rápida respuesta, puesto que muchas de las nuevas democracias enfrentarían rápidamente cuestionamientos de diverso tipo, de fuerzas abiertamente autoritarias y de fuerzas populistas, hasta el punto que algunos autores se han planteado recientemente si nos encontramos ante el fin del orden que surgiera en 1989. La democracia liberal, nuevas y viejas, están siendo desafiadas por distintos tipos de movimientos, pero creo que el mayor desafío proviene del populismo. El populismo se ha posicionado, sobre todo en América y en Europa, las dos regiones donde más había impactado la expansión de la democracia liberal, como el principal contendiente de la misma. Ahora, ¿cuáles son las razones que explican la actual centralidad del populismo? Y yo voy a complementar algunas razones que ya se han presentado, con las que coincido. Yo diría un punto importante, y haciendo un Fukuyama revisited, podríamos argumentar que en realidad la tercera ola no resultó en el triunfo de un modelo particular de democracia, cosa que resulta imposible dada la contestabilidad intrínseca que está inscripta en la noción misma de democracia, sino más bien en el descrédito de alternativas abiertamente autoritarias en aquellas sociedades que se han democratizado.
Es justamente este dramático acotamiento de las fórmulas de legitimidad en sociedades que han experimentado procesos de democratización lo que posiciona al populismo como el principal contendiente, puesto que éste desafía la democracia liberal en nombre de mayor democracia. Este creo que es un rasgo distintivo que distingue a la presente oleada populista de las anteriores oleadas históricas de los populismos clásicos, los cuales actuaban mayormente como una fuerza de modernización políticas en contextos que eran autoritarios o semidemocráticos. En contraste, las principales formas de populismo contemporáneo surgen y se desarrollan en un contexto de democracias liberales. El segundo punto es que esta centralidad política que adquiere el populismo está complementada con cierto intento de ubicar al populismo como una categoría central de la teoría política. El concepto siempre había ocupado una posición relativamente marginal en la discusión sobre teoría política y democracia. Hoy, en cambio, es presentado por muchos autores como quizás la categoría central de la teoría política contemporánea. Este es, por ejemplo, el caso de Ernesto Laclau, su famoso libro, donde comienza señalando la necesidad de ubicar al populismo ya no como una expresión relevante de la teoría política, sino como la categoría de la teoría política. Según Laclau, el populismo expresa la lógica paradigmática de la democracia, la producción de un pueblo. Lo que me interesa y esto creo que es una importante novedad también con la manera de pensar al populismo, es que en las formas contemporáneas del populismo, el populismo se presenta como una teoría de la democracia y como una estrategia de democratización. Y esto creo que también diferencia la discusión con la discusión del populismo clásico, en donde el populismo aparecía, y acá mis colegas lo reconocieron, como una fuerza que promovía procesos de inclusión material y simbólica, pero que siempre tenía procesos que, como señalaba recién Carlos, eran desarrollados con malos modales con respecto a la democracia liberal, la cual parecía como el modelo normativo a seguir. Y de hecho, si uno veía, por ejemplo, en los análisis de Germani, se reconocían, digamos, esos avances, aunque se lamentaba que no hayan podido ser realizados en el marco de la democracia liberal. La novedad, digamos, que se introduce en las concepciones o la reconceptualización del populismo es que ahora el problema a la democracia está planteado no en el populismo, sino en la democracia liberal. Es decir, los argumentos se revierten. Es la democracia liberal como modelo la que aparece como principal obstáculo para la profundización de los procesos de democratización. Yo me voy a centrar muy brevemente en dos puntos de la teoría del populismo como teoría democrática que considero cuestionables, sobre todo a partir del intento de Laclau de ubicarlo como una teoría, un concepto central de la teoría democrática. No voy a repetir aquí la teoría de Laclau, pero voy a marcar dos elementos. Uno es el carácter que adquiere la construcción de pueblo, en donde la ambigüedad es en este modelo la ambigüedad ideológica, la ambigüedad política, la ambigüedad institucional de estas propuestas aparece como el rasgo central y precisamente el que le da efectividad a estos procesos que, como se señalaba hoy, que en estas sociedades tan desestructuradas articulan, ¿no?, muchas veces bajo este paraguas del pueblo demandas muy heterogéneas y a veces abiertamente contradictorias. Lo interesante o lo particular, digamos, de la teoría de Laclau sobre el populismo como parte de la literatura sobre el populismo
es que está centrada fundamentalmente en el populismo como una estrategia de acceder al poder, pero tiene poco para decir acerca del populismo como un ejercicio gubernamental. En este sentido, es una peculiar teoría democrática que nos plantea fundamentalmente el populismo como un elemento de quiebra, de ruptura, que va a cuestionar lo que se considera un orden institucional osificado, oligarquizado, etcétera, pero tiene poco que decir acerca de la respuesta tanto institucional como ideológica que estos movimientos, una vez que logran el acceso al poder, van a implementar. De hecho, lo reconoce que esta ruptura populista puede salir para cualquier lado. Es decir, puede ser de derecha, puede ser de izquierda, puede ser democratizante, puede ser autoritaria, etc. Y esto me parece un aspecto bastante cuestionable para una teoría que pretende ser democrática. Creo que está más cercana a una teoría de la revolución y de la ruptura del orden, pero poco tiene para decir acerca de la construcción de un orden democrático. Y esto me lleva a la tercer punto y último punto de mi presentación, que tiene que ver justamente con esta ausencia en la conceptualización del populismo, que tanto en el análisis de los movimientos populistas que se mencionaban antes, que desafían al poder discursivo simbólicamente desde fuera, como de aquellos movimientos populistas que utilizan esta estrategia discursiva para tratar de acceder al poder, a un tercer momento, digamos, del populismo, que es justamente el populismo en el gobierno. Y creo que el populismo en el gobierno supone una respuesta a la crisis y a las de representación que señalaba Kent acerca de las dificultades que se generan los elementos clásicos de esta representación frente a un mundo social bastante más fluido, volátil y heterogéneo. La respuesta del populismo a esa crisis de la complejidad de la representación es un extraordinario proceso de simplificación, en donde en realidad se acota la tarea de agregación de intereses, etcétera, a la representación de determinado sector de la sociedad que es el que merece ser representado, ¿no? Esto supone, por lo tanto, la construcción, digamos, de un antagonismo irreducible entre aquellos actores que son legítimos y aquellos que son ilegítimos y que no merecen cabida en el sistema político. En este sentido, si uno busca un rasgo, creo, en común entre distintos tipos de populismo, es esta lógica de la simplificación generalmente lleva a una lógica gradual de hibridización de la democracia liberal. Es decir, esta imposición de un modelo simplificado de representación supone un gradual proceso de homogeneización también institucional del ambiente institucional, que supone ir lentamente eliminando o neutralizando ciertos aspectos definitorios de la democracia liberal, pero proceso de hibridización que se hace sin nunca abandonar la legitimidad electoral sobre la que se construye el populismo moderno. Y para terminar, yo diría que precisamente este proceso de hibridación encuentra importantes límites. En cierta manera es un proceso que supone un proyecto de cambio de régimen. Ahora es un proceso de cambio de régimen que, a diferencia de los procesos de ruptura autoritaria que caracterizaban el siglo XX, no se propone reemplazar o a un principio alternativo a la legitimidad democrática, sino que se mantiene la legitimidad electoral y, por lo tanto,
acá encontramos un elemento de conflicto, que lo vemos, por ejemplo, hoy en Venezuela, en donde este proceso de hibridación encuentra un límite incluso en la legitimidad sobre la que construye el régimen chavista, cuando comienza a negar abiertamente el reconocimiento de la legitimidad electoral, el triunfar las elecciones. En este sentido, creo que el otro elemento de límite de este proceso de hibridación de hibridación como estrategia de cambio de régimen tiene que ver precisamente con la construcción de legitimidad, dado que parte de, como señalaba anteriormente, esta construcción de este proceso de identificación populista, si es exitoso, genera necesariamente un enemigo que va a desconocer su legitimidad y por lo tanto que va a dificultar la institucionalización de un nuevo régimen. Entonces, para finalizar, yo diría que el populismo, si bien en las teorías contemporáneas y en las prácticas contemporáneas reintroduce algo que parecía cerrado por la literatura de democratización, que suponía un proceso, sobre todo de la calidad democrática, de perfectibilidad de la democracia liberal, reintroduce la posibilidad de un cambio de régimen, pero un cambio de régimen que encuentra en este modelo ciertas limitaciones y que nos hace pensar que el populismo va a ser una presencia permanente, y en cuanto no se resuelvan los déficits de representación y los déficits redistributivos de las democracias liberales, pero que al mismo tiempo el populismo difícilmente plantea una alternativa de carácter de régimen permanente, de cambio de régimen. Bueno, vamos a abrir entonces ahora a preguntas. Sí. Bueno, es muy fuerte, evidentemente, la tradición populista en los Estados Unidos, a punto tal que Condoleezza Rice en alguna oportunidad dijo que existía un populismo bueno y el populismo como el colesterol. Hay uno bueno y hay uno malo. Esto viene por los populismos incluyentes y excluyentes. Y remontaba esa tradición a Jackson y a Kennedy. Y si recorremos la historia de Estados Unidos, vamos a ver populismos de derecha y de izquierda, desde el Peter Party a Roosevelt, a Kennedy, a Buchanan, a Bouarte, etc. Mi primera pregunta es, ¿qué es Donald Trump? ¿O el trumpismo? ¿Es un populismo de derecha racista y xenófobo? ¿O es un neofascismo? ¿O es un fascismo democrático? ¿O como dice Alain Bayou? ¿O es realmente un bonapartismo? La segunda pregunta está vinculada en el Congreso de Populismo en la Complutense, donde por supuesto estaban todas las personas que aquí se han nombrado, los discípulos de la CLO y Podemos. Se discutió este tema y la propuesta de los filósofos de la Facultad de Filosofía es, yo no sé, como una subvariante dentro de la teoría de la CLO, la propuesta de un populismo republicano. Quisiera hacer que me dieran una valoración sobre este último concepto, considerando, perdón, quiero aclarar, que solamente son populismos en América Latina, Correa, Evo y Chávez, y que los demás movimientos son movimientos post-neoliberales. Gracias. Vamos a tomar un par de preguntas más. Sí. Sí, mi pregunta es, quizás específicamente... Perdón, si pueden decir el nombre para la grabación, sí. Sí, soy Sybil Rhodes, soy la directora del Departamento de Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales de la Universidad de SEMA. Y mi pregunta es, quizás para todos, pero inspirada en las dimensiones de Ken, particularmente las raíces sociales de los partidos, esa crisis de los partidos tradicionales y la convergencia programática.
Pensando en los dos populismos latinoamericanos, europeos, de izquierda, de derecha, con base económica, comercio o xenofóbicos, anti-inmigrante. Mi pregunta es, o sea, viéndolos programáticamente, están queriendo enfatizar distintas áreas, ¿no? Distintos sectores, política económico o redistribución, como lo puso Vicky, versus inmigración, temas culturales. Mi pregunta es, ¿hay algunas ocasiones, qué tan difícil es que un tipo trate de ver el área, el programa del otro? Explico lo que estoy, o sea, de dónde viene la pregunta. Me pareció a mí que el kirchnerismo intentó un poco fomentar un populismo pro-inmigrante, ¿no? Con una base social en la población de inmigrantes y hasta, o sea, me parece que lo intentó hacer. Pero me parece que es muy difícil para un populismo más de izquierda tratar ese tema. Mi pregunta es si están de acuerdo y si han visto otros ejemplos en Europa, en América Latina, que no se me ocurre ningún otro ejemplo. Pero bueno, hablar algo sobre las dificultades de tener un populismo pro-inmigrante. Bueno, eso. Gracias. ¿Mario? Mario Pecheni, de la Universidad de Buenos Aires. Enrique empezó hablando de relaciones íntimas y yo pensé que iba a hablar de donde yo voy a preguntar, pero fue de relaciones íntimas entre populismo y democracia liberal. Carlos de la Torre habló de los seguidores de la CLO y mencionó a MUF, que me parece que es algo más que un seguidor de la CLO. Y vi que mencionó a Evita y las mujeres como corporación en relación con la rama femenina del primer peronismo, pero todos hablaron del líder, el líder. Históricamente se hablaba del líder como figura patriarcal, el padre, quizás siguiendo la tradición de Maquiavelo de la virtud como cualidad viril, versus la fortuna, que es femenina, la de los vaivenes, y para usar el título de este congreso, las volatilidades, no me móvil igual lento. Y la iconografía populista suele ser o fue bastante machista y patriarcal. Mi pregunta, ya que la propuesta era hablar en términos de economía política, de sociología política, se mencionó las clases, los tipos de capitalismo, colonialidad, postcolonialidad, ¿qué pasa con la dimensión de género? Para la legitimidad de ese ataques a los diversos liderazgos populistas de ahora, ya sea de los varones, como Trump, los mujeres, o de las mujeres, todo el tema de la misoginia, ya sea desde la construcción populista o el ataque a Cristina, Dilma, y esa es una pregunta, una cuestión, y la otra es del sujeto pueblo de mujeres, estas movilizaciones de las mujeres en tanto mujeres, el pueblo de mujeres. Y la pregunta, como dirían en el norte, yo recién googleé, no encontré ningún libro que se llame Engendering Populism, vieron que hay engendering cualquier cosa. La pregunta a la mesa es, ¿qué hay de la dimensión de género para pensar el populismo? Gracias. ¿Gabriel? Micrófono, por favor. Sí. No. Gabriel Díaz Orsalo, estudiante de posgrado de esta facultad. Micrófono, porque si no, no me sale nada. Sí, Gabriel Díaz Orsalo, estudiante de posgrado de acá. Sabemos algunas causas de surgimiento del populismo que se mencionaron, pero a mí me gustaría saber si podemos, no sé, mencionar algunas causas sobre por qué son exitosos los populistas de mantenerse en el poder, digamos, exitosos, ¿no? Incluso algunos pueden designar sus sucesores, digo, no terminan anticipadamente sus mandatos, pueden reformar las constituciones, establecen grandes cambios del status quo, y todo eso mucho más allá de la caída del precio de las commodities y a pesar de las capacidades estatales débiles.